Bueno, hola a todas y todos, les doy la bienvenida a este nuevo capítulo. Realmente estaba pues hace unos días esperando la guía de qué es lo que voy a grabar o qué era lo próximo que iba a grabar. Entonces, aquí estamos, aquí estamos nuevamente. El capítulo de hoy básicamente es la diferenciación. La diferenciación de nosotros mismos en el grupo familiar, ¿cierto? Como naces ahí en la casa de tus padres y entonces, ¿qué pasa? Entonces, estaba pues hoy como haciendo cositas en la casa y por unos comentarios que empecé a recibir en un video que subí hace poquito en TikTok, entendí la señal de, bueno, es que tienes que empezar a ir dando como guías para los seres que esto sean, porque a la larga cuando trabajas ya con Dios y con la vida, tú no tienes que saber a quién o para quién es lo que haces. Por mucho tiempo yo quise como controlar precisamente esta parte y me di cuenta que la vida me iba a pedir y me estaba pidiendo que tenía que aprender a soltar todo, incluido a quién va a llegar tu mensaje, a quién va a llegar quién tú eres. Entonces, siento que el mensaje de hoy no va a ser muy largo porque quiero que sea más como un detonador en ti que otra cosa. Voy a empezar por decir que el camino jamás es romantizable al estilo las impresiones que nos deja un video en Instagram, por ejemplo. A veces lo audiovisual, y sobre este tema también voy a estar hablando más adelante, nos deja impresionados, y esa es la palabra. Somos muy impresionables, somos muy sensibles al estímulo que recibimos audiovisualmente. Por eso uno cuando va desarrollando cierta conciencia, pues uno mismo se va volviendo selectivo en cuanto al contenido que consume, precisamente para evitar estas sobreestimulaciones innecesarias en nuestra psique, en nuestra mente. Entonces, la diferenciación familiar empieza en cualquier momento. Es ese punto donde tú estás ahí en tu casa y tú entiendes que tú tienes unos gustos distintos, que tú tienes unas tendencias distintas. Lo que yo puedo compartir de mi experiencia es que quizás yo tuve que hacer muy violentamente esta diferenciación. Quizás para alguno también vaya a tener que ser así, pero quizás para otros no tenga que serlo. Cada quien irá mirando, porque la invitación más importante es esa: mírese usted, obsérvese usted, analice usted, descubra usted, como que mi comunicación y mi expresión no es tanto de darte las cosas masticadas, más que invitarte incluso a pensar por ti, a que tú desarrolles esa capacidad de observación por ti mismo, que por ejemplo cuando uno escucha algo, eso se sigue gestando. En el momento que tú escuchas algo, una idea, no solo es el momento en que la escuchas, sino es el momento post y es el momento previo porque por algo también diste con la información que diste. Entonces, esas diferenciaciones desde la guía que yo puedo dar es buscar la manera de que no sea como tan violenta esa diferenciación, si es que es posible, en el sentido de ir fluyendo poco a poco con aquellas cosas en las que tú te puedas diferenciar, especialmente cuando tú eres muy joven, adolescente y digamos vives bajo el techo de tus padres. Es normal uno tener que adaptarse un poco al ambiente porque a la larga uno está siendo de cierto modo dependiente de algo de la casa, ya sea del dinero, ya sea del apoyo emocional, ya sea de cualquier tipo de apoyo que tú estés recibiendo. Entonces hay que entender, porque a veces en el adolescente rebelde
y entiendo que el adolescente rebelde sale muchísimas veces porque estamos en ambientes donde hay mucho control o donde sobreprotegen mucho o donde no hay buena comunicación. Entonces, si tú tomas conciencia de que tú estás viviendo un proceso así, al menos hazte lo más amoroso tú misma, tú mismo. Básicamente esa es como la base, pensando en una situación extrema. Quienes no lo estén viviendo tan extremo, simplemente sigan fluyendo con sus caminos, porque ustedes tienen unos caminos que nada ni nadie les puede decir cuál es. Y hay caminos que se muestran más claros que otros, hay caminos que se muestran más rápido que otros, hay caminos que ya se sabe que van a ser curveados toda la vida o cambiantes. Eso es muy personal. Entonces, no tengan miedo de jugar con las diferenciaciones que puedan a pequeña escala, elegir la forma en la que se visten, elegir lo que, con qué se alimentan, elegir cómo decoran su habitación. Como les digo, dentro de la medida que ustedes vean que el ambiente se los permite, porque a veces si ustedes están en un ambiente restrictivo, eso es destino y es correspondencia y por algo estás ahí. Yo, por ejemplo, alguna vez me di cuenta de que yo había crecido en mucha restricción porque yo era un espíritu demasiado fogoso, o sea, yo llegué a sentir que yo vine con mucha energía y mucho fuego que necesitaba una contención porque si no, yo misma me podía matar literalmente en esa curiosidad que me habitaba. Entiendo hoy que mi mamá haya sido como fue, que haya estudiado en colegios bastante tradicionales, o sea, bastante restrictivos en la expresión. Hoy lo veo como un engranaje perfecto, la pieza del rompecabezas encarga perfecto, encaja perfecto, porque pues fue con el tiempo ya un poco más grande, un poco más madura, ya siendo consciente de que todas nuestras decisiones tienen efectos, de que nosotros somos libres de elegir lo que queramos hacer, pero nosotros no somos libres de las consecuencias de ese acto. Entonces uno por eso va sopesando si sí vale la pena generar X o Y caos, eh, para poder recibir o obtener cierta libertad. Si toca adaptarse un tiempo, pues yo que vengo del pasado a mi versión futura o voy desde esta versión futura a esa versión pasada, igual le diría, pues es temporal, o sea, es temporal si por un tiempo no puedes vestirte como quieras, porque a veces desde muy jóvenes y más hoy tan expuestos a las redes sociales, donde vemos constantemente imágenes de la vida de otros, es muy fácil caer en la sensación de yo ya quisiera vivir así, ¿cierto? Pero la diferenciación a la larga es un proceso. Entonces es muy importante darle su respectivo espacio. He mencionado en varios de mis posts que la base de lo que yo comunique es recordarnos la importancia de darle el tiempo a las cosas. Y lo dice una humana rehabilitada de no comprender esto. O sea, para mí, uno habla de lo que está fortaleciendo, uno habla de lo que está integrando, otras veces hablamos de lo que precisamente ya vivimos y ya integramos, entonces ya tienes esa potestad, pero muchas otras veces estoy hablando de lo que estoy en proceso de integrar. Sin embargo, esto que estoy hablando es algo que ya he atravesado, que digamos atravesé las primeras capas, porque a mí me está faltando pues la capa de finalmente ya vivir sola o abrirme un tiempo a una experiencia. No necesariamente me tengo que ir ya de casa de mis padres, pero quizás irme a viajar un tiempo, no sé, cosas así. Sin embargo, no tengo afán, yo no vivo ya como en ese estado de ansiedad y de querer controlar qué va a pasar, pero sí logro sentir cuando la vida ya te dice, se avecina un movimiento y puede que ese movimiento sea en un año, pero tú cuando desarrollas tu intuición y esa relación interna contigo, es esa profundización del mundo interno contigo, van siendo muy claras las guías. Así que nada, observen dentro de las posibilidades que pueden ir explorando como propio, como suyo, afrontando las consecuencias de lo que esa diferenciación pueda generar, también siendo más inteligentes que el ambiente, porque quizás una diferenciación les va a traer más conflicto y violencia que si se amoldan por un tiempo, como les digo, si lo hacen en conciencia, no pasa nada, porque por eso los discursos estoy intentando pulir mi comunicación, no son tan blanco y negro, para que pueda ser demasiado incluyente lo que yo estoy hablando ante la persona que venga acá, que básicamente
el mensaje incluyente es decirle, estoy intentando que más bien usted se ubique en qué punto del camino está y desde ahí trabaje. Porque si yo le digo a usted que está en el punto uno, que es que hay que estar como se está en el punto 10, eso no tiene sentido. Y usted va a pensar que algo malo pasa con usted, que algo malo pasa con su proceso y esa es la idea que estoy tratando acá de tumbar y es dentro de la posibilidad de usted conocer su individualidad, su individuación, su singularidad, sus particularidades, ese uno que usted está encarnando, esa forma específica, particular, temporal, juegue con encontrar espacios. Por decir, me chocaba mucho ir al colegio y hacer como todo lo masivo del colegio, pero hoy yo le diría a esa versión de mí que en serio disfrute, o sea, disfruta, adáptate un poco, no importa nada, o sea, porque por eso no quiero ser radical de no te amoldes a nada, sé auténticamente, radicalmente tú, porque eso sería un polo. Entonces, no es ni adáptate sin importar nada y tampoco es no te adaptes, es el centro, es el equilibrio, que claramente el equilibrio se conoce tocando los polos, tocando los puntos duales. Entonces, usted con su sagrada y magna inteligencia, usted puede observar en qué punto está y siempre ubicado en momento presente. O sea, cada vez que usted se acuerde de esto en momento presente, mire de qué manera en ese momento usted está pudiendo explorar lo suyo o se está adaptando, dándose cuenta que no importa, porque acá sería un trabajo de ego y de espíritu al mismo tiempo. Ayer me venía como un eslogan muy lindo que es miel y ego. Esto lo voy a ir desarrollando más adelante, pero miel viene básicamente de mi nombre, Melisa, de uno de los significados de Melisa, pero también significa abeja. Entonces yo diría que la abeja es como el ego, pero no es malo. O sea, yo siento que para trabajar con el ego es muy importante llegar a poder verlo con inocencia para entender esa parte que lo único que está pidiendo a la larga es amor, o sea, miel, o sea, dulzura. Entonces son esta fusión de la abeja y la miel, o el aguijón y la miel, o el ego y la miel, trabajan juntas, un trabajo de ego con esto de uno ser particular, pero también entender si mi posición económica, cultural, familiar, geográfica me lo permite. Por poner un ejemplo que se me viene así, es, pues si yo estoy en un lugar donde están matando a los hombres homosexuales, pues claramente es más entendible que una persona quiera ocultar eso. Es bueno, es malo, no es neutro, es una experiencia donde a nivel de ego, pues no me puedo poner en esa libertad total, porque la gente que está muy abiertamente también pues buscando defender sus gustos y sus cosas están en un polo, y hay que decirlo, porque es como agresividad extrema y a la larga quien debe hacer estas aceptaciones eres tú en tu interior. Por eso este podcast se llama Mundo Interior. Siempre que vengas acá a este espacio es porque tú ya sabes que existe el mundo interior y es en el mundo interno, en tus imágenes internas, en tus comprensiones internas, en tus programaciones internas con lo que se trabaja. Entonces, un trabajo de ego es que aunque mi personalidad individual de pronto tiene gusto por los hombres o por las mujeres si eres mujer, puede que en ese contexto mi trabajo de ego sea aceptar que me toca por un tiempo estar bajo perfil, porque si entro en guerra, pues podría ocasionar ciertas cosas que a la larga yo veré si asumo las consecuencias o no. También tienes todo tu derecho. Entonces, básicamente acá se van a ir, creo que con más preguntas que respuestas, pero creo que es parte de mi trabajo em, como estimuladora de la imaginación, del pensamiento y de la mente. Proponte a observar a pequeña y a gran escala cómo puedes ir siendo tú mismo y al mismo tiempo trabajando tu ego, ¿sí? El ego lo trabajamos muchas veces en esas preferencias personales que no nos aferramos tampoco, por eso es paradójico y suena contradictorio. O sea, entiendo que las tengo, entiendo que me gusta el helado de chocolate, pero si yo voy a un lugar y no hay helado de chocolate, no me voy a morir, no voy a pelear, no voy a armar un boicot, y es eso.
Entonces cojo las diferenciaciones personales para disfrutarlas, pero tampoco me aferro a ellas según mi contexto, según mi momento presente, según mi escenario. Entonces aquí creo que lo que aprendimos en este capítulo es eso. Vas a observar que tienes una individualidad, que tienes unas cosas que te hacen muy tú, pero vas a observar, porque acá es donde se utiliza el término co-creación, cómo tú eres un individuo en un todo, tú no estás separado de la totalidad, tú no estás separado de tu grupo familiar, tú no estás separado de tus amigos, y ahí en ese todo, encuéntrate tú, encuentra tu centro. Al mismo tiempo, paradójicamente, sonando contradictoriamente, donde cuando eres flexible en cuanto a preferencias, a la larga no pasa nada porque estás flexibilizando tu ego. Repito, ubíquense, hay gente que es exageradamente flexible, que a la larga eso tendrá, o sea, a la larga es bueno, pero muchas veces una persona exageradamente flexible, muchas veces, no siempre, por eso digo que cada quien debe hacer esa observación en sí mismo. A veces una persona que le dice sí a todo es porque así manipula a los demás. Es decir, obtiene cosas siendo así, pero eso sería otra capa a trabajar, porque no sería como una flexibilidad genuina donde es como, no, yo me adapto y no pasa nada, que eso puede pasar, puedes estar siendo uno de esos casos, o puede que esa flexibilidad te esté trayendo conflictos internos y eso solo lo sabes tú. O sea, solo tú sabes si dentro de ti hay total y absoluta paz por ser flexible en cuanto a tus gustos, tus cosas, que por eso les digo, esa puede ser vista como una cualidad espiritual desarrollada, podría ser, pero solo si estás en total y absoluta paz y no se puede engañar con esto, o, o estás usando el no tener esa voz propia para no meterte en un conflicto, para que no te quedes sola, para que no te pase algo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, miren que yo sé que dije ahora algo y esto suena como, pero bueno, no estás diciendo que si nos tenemos que adaptar por eso, revisen. Porque a la larga, y ya para cerrar la idea, lo importante es la conciencia, o sea, el regalo que tú en este momento tienes, que estás escuchando esto, es tú date cuenta de las cosas. Ese es el mundo interior. El mundo interior, el único responsable de tu mundo interior, 100% eres tú. Entonces tú, date cuenta de lo que pasa en tu mundo interior y trabaja con eso. Con eso es con lo único que hay que trabajar. Con el mundo interno se trabaja para entender el mundo externo, para entender por qué atraemos las situaciones que atraemos, para entender qué nos está presentando cada experiencia que está frente a nuestras narices. Cada situación que está frente a nuestras narices habla de nosotros, tiene un mensaje para nosotros, a menos que me crea separada del todo. Pero cuando yo ya entiendo que yo no estoy separada del todo, yo ya entiendo que todo el todo tiene que ver conmigo. Bueno, así que espero no haberte dejado muy confundido o confundida, o si lo hice, pues lo siento, también hace parte del proceso, porque yo soy solamente una guía, yo no vengo aquí como a darte algo demasiado mm, masticado, podría ser ese caso de algún otro capítulo, pero hoy era un poco así, hoy era un poco como vete, escribe, dibuja, canta, baila, o sea, como que explora también las emociones que hay detrás de todo esto que yo hablé, explora las sensaciones, explora las imágenes, explora todo y entiéndete y conócete. Ya saben esa frase que estaba por ahí de hace años, conócete y conocerás el universo. Entonces, bueno, muchas gracias por estar en un capítulo más de Mundo Interior. Gracias por estar contigo. Recuerda que Ashiami significa hacia mí. Entonces, gracias porque estás caminando hacia ti mismo. Nos vemos a la próxima. Chao.